Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. No se imagina cuánto placer tengo en mi corazón al saber que usted está allí, del otro lado del receptor, escuchando, dispuesto, ya preparado para atender a la palabra de Dios. Para mí es un gozo y un placer muy grande. Gracias por su fidelidad a escuchar, escudriñar y aprender de la palabra de Dios. Seguimos adelante. Estoy desarrollando el libro que he escrito, En búsqueda de pródigos. Así se llama este libro. Hemos visto lo que significaba la disciplina bíblica y cómo se había perdido. Desde el principio de la Iglesia se había resaltado el hecho de sostener la sana doctrina, de mantener aquellas que son las ordenanzas que Dios había establecido y también de mantener la disciplina dentro de la Iglesia. Pero cuando el tiempo fue transcurriendo, muchas de estas cosas se han perdido. Una de estas es la disciplina. Dimos también el significado de disciplina. La disciplina en la Iglesia puede definirse como una medida de confrontación y corrección tomada por un individuo, un líder o la congregación en cuanto a un problema de pecado en la vida de algún creyente. Vimos cuál era el objetivo principal de la disciplina. Muy por el contrario a lo que muchos creen, la disciplina no es para castigar, sino para restaurar a esa persona. Y habíamos mencionado en el final de nuestro estudio, diciendo ¿quién le da a la Iglesia o a los creyentes individualmente el derecho de juzgar a otros? Habíamos mencionado Mateo 7.1, donde el Señor está diciendo de que no debemos juzgar para no ser juzgados. Pero nos preguntábamos, ¿está bien juzgar? Y habíamos dicho y desarrollado, en primer lugar, que está bien juzgarnos a nosotros mismos cuando evaluamos nuestro propio caminar con Dios. En segundo lugar, quiero hoy comenzar a desarrollar que está bien juzgar a alguien que está viviendo abiertamente en pecado. El apóstol Pablo instruyó a la iglesia en Corinto diciéndoles de esta manera, en 1 Corintios 5 del 1 al 3, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho». ¿Escuchó bien? Pablo anunció claramente, yo lo he juzgado. Es importante notar que Pablo advierte y llama la atención al pecado de este hombre en presencia de la congregación. También es irónico, si nos ponemos a ver la cultura cristiana actual, que Pablo consideró arrogante a esa congregación por no querer condenar el pecado. Él no los aplaudió por ser tolerantes de otros puntos de vista en cuanto a la actividad sexual, sino que juzgó públicamente a la iglesia de Corinto, llamándolos arrogantes, diciéndoles que se habían envanecido. Ellos, de alguna manera, se creían superiores a la palabra de Dios. Eran más listos y sabían más que Dios en cuanto a relaciones. Eran más sofisticados que el orden que Dios creó para las relaciones sexuales. Aún así, ellos probablemente se sorprendieron al escuchar el veredicto. Pablo juzgó a la iglesia como desafiante y arrogante en su tolerancia de comportamiento inmoral y pecador.
Luego los desafió a lidiar con el hombre en pecado, excomulgándolo de la congregación. Desde luego, este proceso lleva tiempo, es doloroso y difícil, sin mencionar que la Iglesia seguramente perdería algunas familias que jamás pensaron que, ahora, se encontraban en un bastión legalista. ¿Quién le dio el derecho a la Iglesia de meter la nariz en el comportamiento privado de alguien? ¿Se hizo esa pregunta alguna vez? Pablo evidentemente creía que Dios le había dado ese derecho, ya que escribió: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso está en 1 Corintios 5, versículos 4 y 5. En otras palabras, Pablo creía que este hombre que no se arrepentía era creyente, pero necesitaba que la Iglesia lo entregara a las consecuencias de su comportamiento inmoral para que sintiera toda la pena de su inmoralidad al mantenerse en pecado. En vez de apoyar emocionalmente a este hombre, la congregación debía excomulgarlo para ilustrar que él había perdido la comunión con Dios y con la Iglesia de Cristo. El juicio de la Iglesia pasó a ser la muestra física del juicio de Dios. En tercer lugar, ¿cuándo está bien juzgar? Dijimos, cuando evaluamos nuestro propio caminar con Dios. En segundo lugar, está bien juzgar a alguien que está viviendo abiertamente en pecado. Ahora, en tercer lugar, tome nota, está bien juzgar a alguien que niega la doctrina bíblica. En la actualidad, tanto la sociedad como la Iglesia están resistiendo más y más la idea de los absolutos teológicos. La doctrina es considerada muy dogmática, demasiado blanco y negro, demasiado divisiva. Así es considerada hoy en día la doctrina bíblica. El canto de sirena de la Iglesia actual es: deje la doctrina de lado y unámonos en amor. La Iglesia, que refleje integridad bíblica, debe tener en mente que las perspectivas populares pueden ser mensajes antibíblicos. Políticamente correcto, por lo general, significa bíblicamente corrupto. La Biblia nos da un mensaje totalmente distinto. Fíjese por favor conmigo lo que dice allí el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Dice la palabra: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Luego, en el segundo libro de Juan, versículos 10 y 11, dice así la palabra: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto suena bastante dogmático, ¿no es así? Pablo y Juan no suenan muy afectuosos aquí. Uno puede imaginarse cuán populares serían ellos como líderes de la Iglesia del siglo XXI, ¿no? Con congregaciones que reiteran una y otra vez que debemos dejar de lado las diferencias a favor de la humildad. ¿Se imagina Pablo y Juan? Un líder que quería que su denominación permaneciera unida, por más que la misma estaba dividida en cuanto al tema de aceptar líderes homosexuales, dijo lo siguiente: si usted tiene que decidir entre la herejía y la división, escoja siempre la herejía. ¡Qué tremendo! ¿Este hombre dijo eso? Lamentablemente sí. Él dijo que era mejor para la denominación o la Iglesia que se mantuviera unida y hereje, a que sea dividida aunque fuera por herejía. ¿A qué punto hemos llegado, no? Pablo tiene unas palabras en cuanto a esto, ya que le advirtió lo siguiente a los Gálatas en Gálatas capítulo 1, versículo 9.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta es una manera más amena de decir sea dedicado a la destrucción eterna. Imagínese las implicaciones. El líder que dice que el pecado es aceptable se autocondena. La iglesia que escoge ignorar o reescribir las enseñanzas de los apóstoles está efectivamente votando para que su iglesia se llame Icabod, en referencia al hijo de Fines de 1 Samuel 4:3. Esa iglesia puede seguir teniendo reuniones, puede que siga encendiendo velas, pero está bajo la maldición de Cristo hasta que se arrepienta y regrese al Evangelio. Juzgar la mala doctrina no es algo opcional para el creyente genuino. En rigor, Pablo está diciendo, si la iglesia debe escoger entre la herejía y la división, siempre debe de escoger la división. Acuérdese de esto, cuando alguien le deje de lado por haber obedecido las Escrituras y se vaya buscando una iglesia menos divisiva. Entonces, tenemos que entender que hay algunos casos donde debemos juzgar. Dijimos, debemos juzgarnos cuando evaluamos nuestro propio caminar con Dios. En segundo lugar, está bien juzgar a alguien que está viviendo abiertamente en pecado. En tercer lugar, mencionamos que está bien juzgar a alguien que niega la doctrina bíblica. En cuarto lugar, permítame hacerle mención a esto, que está bien juzgar a nuestra cultura a la luz de las Escrituras. El apóstol Pablo escribió a los Corintios diciendo, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Eso está en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Ese texto lo cubre absolutamente todo. Pablo está apoyando el pensamiento crítico y el juicio crítico de parte de creyentes maduros y discernientes. Todas las cosas, dice. Se refiere a examinar, investigar y discernir todas las cosas. Este creyente no sigue a la multitud sin pensarlo. Cuando mis hijos eran chicos, desarrollamos un ejercicio que lo llamamos Encuentren la mentira. Después de ver una serie o un comercial televisivo que le permitíamos ver, ellos tenían que decirnos qué mentiras sutiles había en el contenido del mismo. Desde una edad muy temprana ellos pudieron desarrollar un pensamiento crítico. Ahora, encuentre usted las mentiras. Las personas inteligentes usan este teléfono celular. La ropa de marca hace que usted sea exitoso, dicen las propagandas. Las buenas madres le dan de comer a sus hijos esta marca. El sexo puede ser seguro más allá de con quién esté usted. Su perro quiere comer comida rica en hierro. El salvar la tierra depende exclusivamente de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro problema no es que la Iglesia piensa críticamente, sino que la Iglesia no lo está haciendo y está absorbiendo las mentiras de nuestra cultura. Los pródigos son personas que simplemente se han abandonado a las mentiras. Tenga en mente que el ser un pensador crítico no significa que uno tiene todo el derecho de ser una persona crítica. Son dos cosas diferentes, ¿eh? No se confunda, por favor. Las personas críticas se quejan de todo sin tener una razón bíblica. Simplemente parece que nacieron como acusadores. Estas personas no son ejemplos de un cristianismo discerniente. Existe una gran diferencia entre ser crítico y pensar críticamente. Hay una diferencia entre juzgar a todo el mundo
que no es aceptable y juzgar sabiamente todas las cosas, a lo cual Dios nos manda. En la actualidad, los creyentes son desafiados por una gran cantidad de perspectivas distintas, consejos conflictivos y pseudos líderes espirituales. Vivimos en una época en la que el discernimiento espiritual es de suma importancia. La Iglesia debe de ser capaz de juzgar experiencias, modas y creencias a la luz de la palabra de Dios. Le pregunto, ¿podemos encontrar la mentira? ¿Podemos desarrollar lo que nosotros hacíamos con nuestros hijos? De ver, de notar dónde está la mentira, aún en los comerciales, en la radio, en la televisión, en el periódico, en todos lados, en los comentarios que escuchamos en el mercado, en el supermercado, en la calle o donde estemos. ¿Podemos descubrir la mentira? William Tyndale juzgó el sentimiento religioso de su época en el año 1526 como una mentira. La Iglesia había declarado que la Biblia solo podía ser leída e interpretada por sacerdotes. Las Biblias se encadenaban a los púlpitos y no se permitía que la gente pudiese tenerlas. William rechazó esa noción políticamente correcta de su época y le dio a sus coterráneos ingleses una traducción propia de la Biblia. Él luego pagó el precio de su juicio a la Iglesia con su vida. Claramente hay razones y tiempos en los que se debe juzgar, pero puede ser que alguien me pregunte, ¿no hay veces en las que está mal juzgar a alguien? Y la respuesta es, claro que sí. Claro que sí, que hay momentos donde está mal juzgar a alguien. Pero, ¿sabe una cosa? Ese va a ser el comienzo de nuestro próximo estudio. ¿Cuándo está mal juzgar? ¿En qué momento, en qué situación, en qué circunstancias está mal juzgar a alguien? Eso es lo que tenemos que desarrollar en nuestro próximo estudio. Pero ahora, quiero que quede bien en claro todo lo que estuvimos viendo hasta este momento en cuanto a este tema de juzgar a alguien. ¿Cuándo está bien juzgar a alguien? Mencioné 4 casos que nos menciona la palabra de Dios, la Biblia. En primer lugar, está bien juzgarnos a nosotros mismos cuando evaluamos nuestro propio caminar con Dios. En segundo lugar, yo mencioné que está bien juzgar a alguien que está viviendo abiertamente en pecado. Dimos el pasaje de 1 Corintios capítulo 5 versículos 1 al 3. Dice que Pablo ya había juzgado al que tal cosa había hecho. En tercer lugar, mencioné que está bien juzgar a alguien que niega la doctrina bíblica. Vimos pasajes de la palabra de Dios donde debemos mantener la doctrina bíblica como un estandarte que tenemos que levantar siempre. Y en cuarto y último lugar, dijimos que está bien juzgar a nuestra cultura a la luz de las Escrituras. ¿Cuántas mentiras hoy en día escuchamos en todos los órdenes de nuestra vida que nos llevan a estar observando y viendo cosas y aún adquiriendo cosas que se van incorporando a nuestra vida y que no son necesarias ni útiles? Entonces, teniendo en mente todas estas cosas, ¿cuándo es necesario juzgar? ¿Cuándo es correcto juzgar? Le invito para que en el próximo estudio podamos ver cuándo está mal juzgar. Y de esa manera nosotros, como hijos de Dios, como personas que conocemos la palabra de Dios, vamos a ir desarrollando nuestro conocimiento y aún vamos a ir desarrollando nuestro discernimiento para saber
en qué momentos estar juzgando y a quién juzgar. Le espero entonces en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón. No se lo pierda, está cada vez más interesante este libro que he denominado En búsqueda de pródigos. ¿Qué es la disciplina en la iglesia? ¿Cómo llevar adelante la disciplina? ¿Y cómo restaurar a estas personas? ¿Tiene alguien así en su iglesia? ¿Hay alguien en su iglesia que necesita de la disciplina? Necesita inmediatamente ponerse en las manos de Dios y obedecer a Dios, porque el objetivo principal de la disciplina no es el castigo, sino la restauración de esa persona. Ore. Si tiene alguien en su iglesia, si usted es un líder, usted tiene la responsabilidad de llevar adelante la restauración de esa persona y la disciplina de esa persona. Ojalá que el Señor nos ayude a poder poner en práctica su palabra, que durante tanto tiempo se ha dejado de lado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser fieles al conocimiento que hemos adquirido, pero que tenemos que poner en práctica. Le espero en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más Sabiduría para el Corazón. Esta es una producción de BBN.